Bienvenidos a esta sesión del 2 de mayo del 2020 y a la continuación de esta clase que es la clase de teoría social, y bienvenidos precisamente a esta sesión donde estaremos abordando uno de los pensadores que a mí me parecen más importantes del siglo XIX. No significa que Marx no lo sea, no significa que Comte no lo sea, sino que en términos del trabajo que va a realizar y sobre todo en sus aportes metodológicos a las ciencias sociales, pues adquiere esa virtual importancia. Me estoy refiriendo a Max Weber. Y bueno, a lo mejor hay que decirlo digamos, tangencialmente, en este año 2020, se cumple el primer centenario de la muerte de Max Weber. Entonces, seguramente, una vez que pase esta contingencia, los estaremos invitando a un seminario precisamente sobre el trabajo teórico, metodológico de Max Weber, un poco para recuperar la importancia de este pensador alemán. Mientras tanto, mientras se da esa posibilidad de generar este diálogo con expertos en la materia, bueno, pues vamos a tratar de hacer una especie de transición rápida entre los elementos que le van a dar sentido a su postura teórica y, por supuesto, las grandes influencias que va a tener Max Weber para pensar como pensó la situación social. Una pregunta antes de continuar. Por favor, algunos de ustedes abran su micrófono. ¿Se escucha el fondo musical que hay? Mi vecino es de los que se levantan a las 7:30, 8 de la mañana y pone su bocina, y bueno, es terrible de pronto. Ahorita yo la estoy escuchando, pero quiero saber si ustedes la escuchan también. No, profe, no se escucha. No, profesor. No, profe. No. Es que miren, eso de escuchar a Jenny Rivera a las 7 de la mañana, o a la niña de la cumbia a las 8:10, o de pronto escuchar una sesión de narcocorridos a las 8:50, híjole, termina siendo una cuestión traumante, ¿no? Y bueno, uno entiende que en este momento de contingencia, pues hay gente que se expresa de ciertos modos, y son respetables, pero bueno, en una situación de clase, pues sí es importante cierto silencio, ¿no? Qué bueno que nos escucha, y entonces continuamos. Entonces yo les comentaba de Max Weber, porque es el tercer personaje que estamos revisando con respecto a la configuración del método en las ciencias sociales. Recuerden que lo que estamos discutiendo en este momento, lo que hemos discutido en todas las sesiones anteriores, es el problema del método. ¿Cuál es el mejor método para investigar las realidades sociales? ¿Cómo se configuran esos métodos históricamente y cuáles son los enfoques que nos aportan esos métodos? Pues es precisamente lo que estamos revisando. Hasta este momento ya hemos dado cuenta, de manera genérica, por supuesto, un curso no es suficiente, pero de manera genérica hemos hablado del positivismo perdón, de Augusto Comte, del materialismo histórico de Carlos Marx, y en esta ocasión empezaremos a abordar de manera más puntual el problema de los tipos ideales en la sociología comprensiva de Max Weber. Bien, para poder pues revisar a Max Weber, quisiera que nos regresáramos a nuestra pizarra, y dentro de esta pizarra recordar algunas cosas que ya hemos visto, y sobre todo en términos de las influencias que va a recibir el señor Max Weber a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Recuerden que Max Weber, aquí lo voy a colocar, nació en el año de 1865, perdón, y murió en el año de 1920. Entonces, por supuesto que, como yo lo he comentado en muchas ocasiones, con respecto a todos los autores que hemos visto, pues todos estos autores hacen una discusión y hacen una serie de planteamientos teóricos y metodológicos que les permite discutir con su época, hacer un análisis de su época, responder a los problemas fundamentales de su época, y Max Weber no es la excepción. Max Weber, aunque ya prácticamente sus primeras obras van a estar tocando el siglo XX, lo cierto es que todavía está considerado como los grandes pensadores del siglo XIX, primero por las influencias que va a recibir, ahorita vamos a ver esas influencias, y por supuesto por las temáticas y las problemáticas que Max Weber va a abordar en su obra total. Entonces, vamos a ver cuáles son, en esta clase nos vamos a concentrar en las influencias más importantes del pensamiento de Max Weber. Específicamente nos vamos a centrar en el historicismo de Wilhelm Dilthey, este personaje que va a aportar una serie de premisas que van a aparecer de manera recurrente en la obra de Weber, y vamos a revisar también pues digamos, algunos de los planteamientos de un teólogo y filólogo que se llamó Friedrich Schleiermacher, y este personaje nos va a aportar, o va a aportar más bien al pensamiento de Max Weber, el tema de la hermenéutica. Entonces, digamos que a partir de estos dos grandes pensadores podemos nosotros ir descifrando el pensamiento de Max Weber, porque estos elementos se van a estar repitiendo constantemente en como los de orden histórico, como los de orden económico. Max Weber tiene una vasta obra que va desde Economía y Sociedad, que curiosamente es un libro de fascículos, es decir, de conceptos, donde uno puede observar cómo él va a aplicar su propia propuesta metodológica, la de los tipos ideales. Pero también se encuentra este maravilloso libro que creo que es uno de los más importantes de la obra weberiana, el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En estos libros, Weber va a aplicar esta metodología, la metodología que él le va a llamar tipos ideales, aquí está, y que pues, vamos a revisar cómo la propuesta metodológica de este personaje. Entonces, pues empecemos solamente recordando algunas cosas que ya habíamos mencionado en sesiones anteriores, y que, bueno, pues nos pueden servir precisamente para entender cómo hay una línea, hay una línea de influencias teóricas y estéticas incluso, entre el viejo romanticismo alemán propugnado por Vico, por Hamann, por Herden, por Hölderlin, aquí falta perdón, aquí faltó una letra, ahorita lo colocamos, Hölderlin, y obviamente cómo es que este romanticismo alemán, que estuvo peleado siempre contra la estructura de la Ilustración francesa y los principios de la razón, pues van a estar presentes posteriormente en los esfuerzos que va a generar Schleiermacher, y por supuesto en los planteamientos del historicismo de Wilhelm Dilthey, que a su vez, siguiendo esta misma línea, llegarán precisamente a la obra de Max Weber. Bien, pues entonces empecemos específicamente por recordar
el principio del romanticismo alemán. ¿Qué es lo que planteaba el romanticismo alemán en un principio? ¿Cuál es el espíritu que rige este romanticismo alemán a inicios precisamente y desarrollo del siglo XVIII? Yo ya les había comentado que uno de los grandes problemas de la Ilustración francesa es que habían erigido a la razón como el principio, digamos, de comprensión del mundo, pero también de organización política. Para los ilustrados franceses, la razón no solamente organiza el mundo, es decir, le da inteligibilidad, sino que además le da un sentido al mundo. Y este sentido se genera exactamente por la política. No hay forma de entender a la Ilustración francesa si no entendemos que para la Ilustración francesa la razón no solamente se queda a nivel de los principios de inteligibilidad, de inteligibilidad del mundo, que es la tarea primordial de la ciencia. Vamos a ponerlo por acá para que lo identifiquemos, de la ciencia, sino que además para la Ilustración francesa, la razón debe tener otra función, y es decir, el sentido crítico del mundo. Vamos a poner aquí el sentido crítico del mundo. Y ese sentido crítico del mundo se da solamente como parte del principio de la política. La política es capaz de imaginar otro mundo. La política, desde la razón, por supuesto, le da sentido crítico a este mundo que pues va a tener necesidad de generar un modelo de organización política. Y ese modelo de organización política que va a colocarse como alternativa a toda la historia de las monarquías contra las cuales luchan los ilustrados franceses, pues va a ser nuestras famosas hoy democracias, que por cierto dicen que se encuentran en crisis, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, la idea de utilizar a la razón, es porque permitía esta inteligibilidad, pero también generaba la posibilidad de generar este modelo de organización política a partir de la razón. O sea, finalmente, el principio que le va a dar sentido a todo este modelo es el principio de la razón. Entonces, hay un problema con esto que suena muy bien. Y es un problema que no va a ser visto por los mismos pensadores de la Ilustración francesa. Creo que no los hemos colocado. Vamos a colocarlos aquí como referencia también, nada más. Estamos hablando de Rousseau. Estamos hablando de Montesquieu. Estamos refiriéndonos a Voltaire. A Diderot, a D'Alembert, y bueno, pues podemos hablar de muchos más, pero digamos que esos son los representativos, y estos pensadores, que finalmente son los que le van a dar sentido a esta Ilustración francesa, que le van a dar sentido a este principio de la razón, que organiza el mundo de manera inteligible a partir de la ciencia y que organiza el mundo en un sentido crítico a partir de la política,
Bueno, ellos no se van a dar cuenta que hay en esta idea de la razón un principio universal y excluyente. Ahorita ahorita lo comentamos, voy a ampliar mi pizarrón. Aquí está. Estos personajes no lograron entender que hay un principio en la razón, ¿sí? De carácter universal, pero también excluyente. Y este principio de carácter universal, pero excluyente, es precisamente lo que ellos no vieron, pero esto sí. Es decir, ellos encontraron el telón, el punto débil, el talón de Aquiles de los planteamientos de esta ilustración francesa. Y precisamente el telón, el punto más débil de este planteamiento de la razón de la ilustración francesa va a ser este principio universal y excluyente. ¿A qué se refiere? Bueno, también de manera muy general, bueno, ahorita. Entonces, de manera muy general, tenemos que decir lo siguiente. Universal se refiere a que hay una necesidad histórica y productos de la razón política dirijan el destino de toda la humanidad. En ese sentido se refiere la situación excluyente, digo, universal. Entonces, déjenme poner por acá un pequeño espacio, aquí, para que quede claro que estamos hablando de este principio universal bajo este principio de la razón. Hay una necesidad histórica de que todos los productos de la razón política dirijan el destino de la humanidad. Si esto lo traducimos a otras palabras, estamos prácticamente diciendo que la ilustración francesa, a partir del principio de la razón, imaginan que toda la humanidad debe de transitar hacia estos modelos racionales de organización política. En otras palabras, a la universalización de la democracia. Este es un principio bien importante. Si hay alguna duda, por favor deténganme. Recuerden que yo me voy como gorda en tobogán y si no me detienen. Entonces, yo les vuelvo a invitar a que si hay alguna duda, pues me la hagan saber. ¿Y por qué la razón es excluyente? Bueno, ya entendimos que hay un principio de universalidad de la razón, en términos de que como orden inteligible que viene de la ciencia, la razón explica toda la realidad, digamos, social, toda la realidad de la naturaleza. Pero en términos de lo que es la organización política, implica que todas las sociedades deberían de transitar hacia esta forma de organización política. Y obviamente esto es algo que los ilustrados no van a aceptar. Y este es el principio de mayor crítica que se le va, perdón, no los ilustrados, los románticos, es decir, este romanticismo alemán, van a realizar a esta ilustración francesa. Y el siguiente es el principio de exclusión. La razón es excluyente, dicen los ilustrados. ¿Y a qué se refiere con que la razón es excluyente? Significa
que la razón no considera otro tipo de saberes, ni experiencias reales como son el mito, como puede ser la poesía, ¿sí? Como puede ser la religión, etcétera, etcétera. Entonces, este es el principio de exclusión. Y estos son los dos puntos desde donde yo lo observo, que van a ser el principio crítico de la contrailustración. ¿A qué le vamos a llamar la contrailustración? Pues precisamente a este planteamiento, ¿sí? El romanticismo alemán es un pensamiento contrailustrado, contra la ilustración. La ilustración. ¿Y qué es lo que más van a cuestionar de la ilustración? Precisamente el erigir a la razón como ese elemento que va a organizar no solamente al mundo desde la ciencia, la inteligibilidad del mundo, del universo a partir de la ciencia, sino los dos principios que de algún modo están ocultos en la razón y que obviamente generan problemas ya no solamente de orden científico, sino también de orden político. Entonces, por esta razón y bajo este principio, los contrailustrados, es decir, Hamann, Vico, Herder, Hölderlin y todos estos autores van a hacer pues una crítica a esta ilustración. Y el centro de esta crítica se va a desarrollar a partir de lo que nosotros le llamamos en alguna de las clases la pasión crítica. No significa que la crítica contra la razón se convierta en una irracionalidad, jamás. Estamos acostumbrados a pensar en términos de dualidades, y entonces si algo es racional, entonces su oposición será lo irracional. Pero esto sería falso, porque la irracionalidad está conectada con la locura, ¿sí? Con la inconsciencia. Entonces, no podríamos hacer una crítica de lo racional a partir de la inconsciencia, porque finalmente necesitamos del pensamiento para darnos cuenta de los peligros que entraña un planteamiento teórico, y necesitamos de una cierta dosis de sistematicidad para darnos cuenta de que hay otros modos de pensar el mundo. Entonces, en este caso, no estamos hablando de que la crítica a la razón sea el uso de la locura y la inconsciencia, sino más bien el uso de la pasión crítica. La pasión crítica establece precisamente esto: yo no vine al mundo a pensar, sino que vine a vivir. Pero esto que parece algo tan bonito, es decir, yo no vine a pensar, yo vine a vivir, yo vine a sentir, yo vine a amar, ¿no? La ciencia es un abrazo mortal que deshumaniza, lo decíamos ya en alguna clase. En realidad tiene una connotación de orden político. El no aceptar la razón como el elemento que organiza el mundo en su inteligibilidad y que organiza el mundo en términos del sentido crítico del mismo, es decir, a partir de la política, pues ya es también asimismo una forma de hacer política. Es la crítica a la política siempre tendrá de fondo una propuesta también de orden político. Entonces, ¿cuál es esta idea, digamos, política que está detrás del romanticismo alemán? Pues precisamente
la idea de la autodeterminación, ¿sí? Eso significa simplemente que no debería de existir un principio de universalidad, considerando esto, ¿sí? Sino que tendría que haber un principio de particularidad cultural. Cultural. La palabra Einfühlung significa simplemente que todas las culturas tienen un eje de gravedad propio. Gravedad propio, y eso significa entonces que cada cultura tendría la posibilidad de construir su propio destino, tanto en las formas de organizar la inteligibilidad del mundo, como en las formas de autodeterminar la organización política del mundo. Y esta es la parte fundamental de la crítica que va a realizar el romanticismo alemán, porque va a abrir la compuerta para lo que más tarde se le llamará la autodeterminación. ¿Qué significa la autodeterminación? No significa que no existe un modelo único para conducir los destinos de los pueblos, el destino político de los pueblos, sino que cada pueblo debería de tener su propio eje de gravedad, es decir, la posibilidad de determinar su propia historia y su propio destino dentro de la historia. Bien, este es el primer elemento que va a aparecer posteriormente en la obra de Weber. Finalmente, Weber es alemán y sus fuentes pues, van a estar dentro de la misma, digamos, cultura alemana. Bien, el segundo caso que vamos a ver, el segundo elemento importante que vamos a ver de estas teorías que van a influir a Max Weber es precisamente el de la hermenéutica, el de la visión hermenéutica propuesta por Schleiermacher. Schleiermacher era un teólogo protestante. Recuerden que Alemania fue conquistada por el protestantismo luterano, y prácticamente hasta hoy todavía hay muchas influencias del protestantismo, tanto en la cultura como en la política. Déjenme decirles que la actual primer ministra de Alemania, Merkel, su padre fue un teólogo protestante luterano. Entonces, bueno, nada más como una forma de demostrar que los teólogos, y específicamente los teólogos protestantes, pues van a tener una influencia bastante fuerte. El mismo Max Weber va a tener también una fuerte presencia protestante, tanto en su vida personal, su padre, y por supuesto también en su obra. Pero bueno, este personaje, Schleiermacher, era un teólogo que, como todos los teólogos, estaban capacitados para hacer la interpretación de las sagradas escrituras presentes en el texto bíblico. Y aquí acabo de decir la palabra clave: interpretación. ¿Qué significa esto de la interpretación? Significa que no podemos estar 100% seguros de lo que significa una acción pasada, una acción histórica. Y entonces, como no podemos tener una certeza absoluta de lo que sucedió en un cierto momento histórico, entonces lo único que nos queda es generar una interpretación. Interpretar significa abrir las posibilidades comprensivas
comprensión, la comprensión que no es lo mismo que la certeza, que la certidumbre. La certidumbre nos la ofrece aquellas metodologías que, como la de Comte, pretende hacer un análisis objetivo de la realidad, pero cuando ya nosotros nos referimos a objetos históricos, no sé, la conquista de México o el nacimiento de las primeras universidades en Europa o la construcción del texto bíblico desde el año 1200 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo, por lo menos para lo que es la parte del Antiguo Testamento, y cómo se van construyendo esos textos bíblicos del Nuevo Testamento a partir del año 70 después de Cristo hasta aproximadamente el 250 después de Cristo. Bueno, de esas cosas no tenemos nosotros ninguna certeza. No tenemos la posibilidad de saber exactamente qué sucedió en esos momentos, y entonces, como no podemos dar una explicación objetiva, una explicación con certidumbre de lo que en ese momento pasó, bueno, pues las tradiciones religiosas nos hablaban de la hermenéutica como esa ciencia de la interpretación. Y la interpretación y la comprensión van de la mano. Son dos cosas que de algún modo están vinculantes por lo mismo. O sea, en la comprensión, ya lo comentaba hace un momentito, no estamos buscando certezas, estamos buscando sentidos. Imagínense imagínense que tuviéramos que hacer un análisis objetivo de un elemento, de un evento histórico, cualquiera que este sea. ¿Cuáles serían nuestras fuentes para poder generar ese análisis? Esa es pregunta para ustedes. ¿Es pregunta para ustedes? Así es que espero tener respuestas de ustedes. ¿La puede repetir, por favor? Sí, por supuesto. Imagínate que les pedimos que hagan el análisis de algún evento histórico, algo que sucedió hace 300, 400, 500, 1000 años, no sé, el tiempo que ustedes imaginen. ¿Cuáles serían sus fuentes de información? Cuando nosotros aplicamos una investigación sobre un momento histórico determinado, por ejemplo, el del COVID, pues podemos sacar datos, ¿no? Números de enfermos, en qué países, eso nos da una certidumbre completa porque lo estamos viviendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una investigación de orden histórico? ¿Cómo estar seguros qué fue lo que pasó? Y entonces, para tener una cierta certidumbre, recurres a fuentes. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿A qué fuentes debes recurrir para analizar un fenómeno histórico? Esa es la pregunta. Sí, por favor, Bueno, ya Iridia está escribiendo. Mientras tanto, bueno, pues vamos a pedirle a quién será bueno. Ok, dice Iridia, podría ser investigar sus antecedentes, desde cuándo se supone que ocurrieron los hechos, buscando ya sea en libros o en artículos. Bueno, esa es una posibilidad. A ver, vamos a ver qué dice Dulce y Fabiola.
sobre esta pregunta. David entra y sale como Pedro en su casa. Dice Fabiola, pues por los hechos transcurridos antes y veredictos, verídicos, me imagino, que pueda haber. Ok, ahorita hacemos el comentario. ¿Cómo nosotros podemos saber que un hecho es verídico? Vamos a poner un ejemplo. El caso de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Es un hecho histórico. Es un hecho simbólico. Es un hecho religioso. Es un hecho de fe. Pero el caso es que aun cuando haya sido un hecho de fe, es decir, que creamos o debamos de creer que la Virgen se le apareció a Juan Diego y después tuvo que mandarle una señal al fraile que lo recibió con el ayate, a pesar de que esto es un hecho religioso, un hecho de fe, lo cierto es que a partir de este hecho se ha construido toda una religiosidad en el país y en el mundo. De tal modo que si ustedes son observadores, seguramente sí lo han sido, incluso a lo mejor hasta han sido parte de estas movilizaciones. El día 12 de diciembre, mucha gente se mueve hacia la villa a consumar un hecho religioso, un hecho de fe, pero también a constatar un hecho histórico. Y entonces nos enfrentaríamos ante el gran problema de cómo poder determinar con cierto grado de objetividad el fenómeno de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y no me estoy refiriendo a la verificación del acto milagroso, sino de cómo se construyó históricamente la religiosidad de los pueblos prehispánicos y cómo fueron transitando hacia las nuevas religiosidades occidentales. Y entonces, bueno, lo cierto es que cualquier investigador de hoy, del 2020, pues se vería en grandes problemas para tratar de hacer un análisis histórico. De tal modo entonces que lo único que nos queda son los documentos históricos, los testimoniales históricos, aunque hay que tener cuidado, porque cuando nosotros nos referimos a testimoniales históricos, estamos hablando del rescate de elementos que están directamente vinculados con la subjetividad. Es decir, cualquiera de nosotros puede hablar acerca de un acontecimiento, lo del COVID, por ejemplo, y escribir un testimonio o dejar guardado un testimonio. No sé quién tiene abierto sus uñas azules. Ándale, gracias. Bueno, hasta se me fue la idea. Bueno, sí, ya me acordé. Si estamos tratando de investigar acontecimientos históricos, pues siempre nos vamos a encontrar con la salvedad de que nuestras únicas fuentes de información son los documentos históricos. Pero los documentos históricos que pueden ser testimoniales, que pueden ser memorias, que pueden ser periódicos, que pueden ser novelas del momento, pues tienen varios problemas, ¿no? El problema es que no tenemos ninguna posibilidad de derivar de cada una de estas fuentes un hecho observable y sobre todo verificable.
no podemos verificar la aparición de la Virgen, no podemos verificar cómo es que crecieron Rosas de Castilla en territorio mexicano, si siguiéramos la estructura del mito, ¿no? Pero sí hay cosas que sí podemos verificar. Por ejemplo, si podemos verificar si en efecto en el año de 1531, año en el cual se supone que aparece la Virgen de Guadalupe, sí podemos verificar si estaba Fray Zumárraga en esa región enclavado a partir de los testimoniales históricos, a partir de los censos, a partir de los documentos históricos que se fueron generando. Entonces, eso por supuesto que nos va a generar una serie de limitantes en términos de la descripción de la realidad histórica. Entonces, nuestras fuentes siempre serán fuentes subjetivas y no tendremos la posibilidad de establecer ningún principio de certidumbre de lo que podamos extraer de ellos. Sin embargo, esto no significa que la información y la interpretación que tú puedas hacer de estos documentos históricos sea falsa, o sea inútil, o sea inservible. De hecho, esa es nuestra única base para poder emitir un juicio acerca de la realidad que vivieron las personas en la época de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces, a ver, déjenme leer aquí. Claro, Dulce, el método histórico es precisamente el que estamos tratando de ver, o sea, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues tenemos que recurrir a fuentes, tenemos que recurrir a la interpretación de esas fuentes, porque ninguno de nosotros podría decir que tiene el elemento objetivo de la información, porque son hechos que ya ocurrieron y, por definición, todos los hechos históricos son irrepetibles. Carla nos dice, ¿podrían ser los documentos, testimonios, objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que sucedieron? Perfecto, esto es correcto. Axel nos dice, podríamos investigar acontecimientos verídicos. Este es un problema de lo de los acontecimientos verídicos, Axel, porque te podría yo decir, la Virgen de Guadalupe es un hecho verídico. Muchos me van a decir, no, maestro, por supuesto que no. Digo, la aparición de la Virgen de Guadalupe pareciera ser más bien un hecho de fe, un hecho simbólico que un hecho, que un acontecimiento verídico. Verídico en el sentido de que pueda ser objetivado, ¿no? Entonces, no investigamos hechos verídicos, investigamos a través de la hermenéutica hechos históricos. Si son verídicos o no, esa es otra cosa. Esa es una connotación ya de calificación por parte del investigador. Pero si yo quiero investigar el mito del origen guadalupano, por ejemplo, tengo que remitirme no al acto de fe, es decir, no al hecho de que haya aparecido o no haya aparecido la Virgen de Guadalupe, sino a lo que produjo en términos de sus efectos sociales. Es decir, la construcción de una religiosidad, la construcción de una identidad de lo mexicano, como lo ha desarrollado Jacques Lafayette en este texto sobre Quetzalcóatl y Guadalupe, o podemos hacer un análisis un poco más pormenorizado a partir precisamente de las posibles fuentes de información, como lo hizo, León Portilla en un libro que se llama exactamente El mito de Guadalupe. Déjenme ver si aquí lo tengo. Un segundito nada más.
Un segundito nada más, por favor. Bueno, parece que no encontré el texto, pero Miguel León Portilla escribe un libro precisamente sobre la Virgen de Guadalupe y se trata de referir precisamente a cómo se va construyendo históricamente este mito a partir de los documentos y a partir de los testimoniales que él pudo ir rastreando pues en los diversos centros de archivos históricos, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que tenemos del trabajo de León Portilla o del trabajo de Jacques Lafayette, que escribe este libro sobre Quetzalcóatl y Guadalupe, bueno, pues es precisamente interpretaciones de esa realidad, porque no podemos hacer ninguna aseveración, no podemos hacer ningún tipo de aseveración, eh, digamos, objetiva, verídica, sino que todo lo que tengamos que hacer rayará precisamente en términos de las interpretaciones que podamos generar. Bueno, dice Brian, podría investigar primero cómo vivía la sociedad en un acontecimiento histórico, usando documentos como libros o igual investigaciones de otras personas. Pues es que finalmente todo se reduce al problema del archivo histórico, es decir, los documentos que pues van dando sentido a la memoria histórica a partir precisamente de de ese ejercicio de ir guardando o de ir archivando eh, testimoniales, documentos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que nos dice, regresando otra vez a Schleiermacher, es que nosotros no podemos encontrar ningún sentido a ningún hecho histórico en términos de la situación objetiva de la ciencia, sino que tenemos que construir a partir de una herramienta
él va a ocupar la herramienta de la hermenéutica para entender los grandes hechos históricos. Y entonces, esta visión de Schleiermacher va a sacar a la hermenéutica del ámbito de lo religioso, porque ahí es donde se ocupaba la hermenéutica. Como ciencia de la interpretación de los textos sagrados, y la va a llevar al ámbito de las ciencias del espíritu, y obviamente pues de la filosofía. Entonces, los planteamientos de Schleiermacher de algún modo están construidos a partir de estos tres principios o tres reglas de la interpretación. Aquí las presento. La primera dice: un texto dado debe de reconstruirse el campo lingüístico compartido por el autor y su público original. Debe de reconstruirse, aquí dice, debe de ser desde el campo lingüístico compartido por el autor y su público original. El segundo dice: el significado de cualquier palabra en un pasaje determinado debe ser interpretado en función de las palabras que la rodean. Y tercero, es ubicar el pensamiento del autor en la totalidad de su vida intelectual. Schleiermacher está pensando en autores y en textos. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo puedo yo entender el pensamiento de un autor? Bueno, pues lo tengo que hacer a partir de sus textos. Esto sería el principio básico, ¿no? O sea, si yo quiero saber cómo pensaba, no sé, José Saramago, este premio Nobel de Literatura portugués, y no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, ¿sí? De tal modo que yo lo pudiera entrevistar objetivamente. Lo cierto es que la única manera que tengo para poder generar ese conocimiento es, bueno, leyendo sus textos, ¿no? No hay de otra. Si José Saramago ya falleció, de hecho tiene como 10 años que falleció este personaje, quizá un poco menos. Lo cierto es que la única manera que tengo para entonces establecer un contacto con el pensamiento de este autor es remitiéndome a su texto. Este es digamos, un principio básico de la hermenéutica. Cada vez que nosotros hacemos un acto interpretativo, interpretamos al autor, pero también interpretamos al texto del autor, porque este texto de algún modo explicita lo que el autor pensaba en ese momento, ¿no? Y entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, los textos de José Saramago, o los textos de Octavio Paz, por poner otra persona que ya murió, o los textos de Platón, o los textos de Aristóteles, o los textos bíblicos, o sea, finalmente son textos que tuvieron un autor. Bueno, pues lo cierto es que, diría Schleiermacher, tenemos que entender al autor con respecto de su texto. Esa es la primera premisa. La segunda premisa que dice el autor es que el autor pues vivió en un contexto, o sea, vivió en una época. A ver, lo voy a bajar esto acá. Ahí está. Uy. Ahí está. Entonces, esta es la primera, ¿no? Vamos a ponerlo acá. 1. Ahí. Es donde yo quiero. 1. Para comprender al autor, tenemos que comprender al texto. O, si queremos comprender al texto, tenemos que comprender al autor. Esa es la primera regla. La segunda regla nos dice que este autor pues posee un lenguaje, ¿sí? Pero su lenguaje del autor no es mi lenguaje.
la forma en cómo hablaba Aristóteles o la forma en cómo hablaba Platón no tiene mucho que ver con la forma en cómo hoy pensamos los seres humanos del siglo XXI. A pesar de que pudiéramos tener a Platón como referente. No son ni el mismo momento, ni el mismo contexto lingüístico, de tal modo entonces que la segunda regla dice que este autor, para entender este autor, perdón, aquí, necesitamos entender el entorno lingüístico desde el cual este autor habla. Y eso obviamente pues es un trabajo impresionante, porque vamos a ponerlo acá, y es impresionante porque ¿cómo pudiéramos nosotros entender el entorno lingüístico de un autor que ya murió? Obviamente ese entorno lingüístico también ya fue superado, pero de todos modos tenemos que hacerlo porque el análisis del texto autor requiere de entender el entorno lingüístico desde donde fue escrito ese texto, desde el cual vivió el autor. Y entonces esta segunda regla nos dice que para poder entenderlo necesitaríamos estudiar eh, este contexto lingüístico desde el cual este autor vivió. En otras palabras, si yo estoy revisando, por ejemplo, textos que se refieren a Sócrates, vamos a pensar aquí, vamos a pensar que lo que me interesa, aquí está, lo que me interesa es analizar a Sócrates, ¿sí? Es el autor. Bueno, perdón, no, él jamás escribió nada, yo se los comenté. En realidad fue Platón el que escribe acerca de Sócrates. Bueno, si yo quiero entender al autor de un texto, vamos a decir que queremos estudiar la República, ¿sí? No solamente tengo que estudiar el texto como tal, sino tratar de entender qué fue lo que quiso decir su autor en este texto. Esa sería la primera relación, esta. Pero en la segunda relación, en esta es donde el autor tiene que ser colocado dentro de su entorno lingüístico, entonces lo que tenemos ahí que entender es las obras de Aristóteles, por poner un ejemplo, o haber leído ahí se me fue este nombre, a Protágoras. Es decir, conocer el entorno lingüístico significa de algún modo contextualizar al autor dentro de su entorno histórico, dentro de su entorno cultural, dentro del entorno de palabras que ocupaban o que no ocupaban. Bueno, esta es la segunda parte. Y la tercera parte, ¿sí? Es que está directamente vinculada con el desarrollo de este entorno lingüístico, es precisamente decir, bueno, no solamente voy a entender al autor dentro de este texto, sino que voy a tratar de entender al autor como tercera fase en la totalidad. Entender la República de Platón, también debe haber leído el Teteto, o tenía que haber leído el Banquete, etcétera, etcétera. Y prácticamente tratar de entender al autor desde la totalidad de la obra, porque esto va a dar una mejor comprensión de lo que el autor quiso decir en su momento a través de esta obra. Bueno, esto que acabo de decirles es el recorrido hermenéutico que Schleiermacher propone.
Esto es un método, de hecho. Vamos a ponerlo acá. Esto es un método también. Y lo vamos a poder analizar con mayor detenimiento cuando lleguemos a la clase de metodologías cualitativas. Pero en este momento me parece que es fundamental entender la propuesta de Schleiermacher con respecto al método hermenéutico. Vamos a ponerla aquí así. Este es el método hermenéutico. Aquí no busco otra cosa más que comprender. Y para comprender necesito interpretar. Y para interpretar, ¿sí?, necesito estas tres estrategias. Entender el texto, a su autor y a su entorno, ¿sí? Algunos le llaman el texto, el contexto y el pretexto, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a dejar ahí tantito. Entonces, esta visión hermenéutica de Schleiermacher va a ser fundamental para poder entender posteriormente la propuesta y la obra de lo que plantea Max Weber, ¿sí? A ver, déjenme que lo voy a mover esto porque está estorbando. Ahí está. Entonces, esta es la primera influencia importante que va a recibir, más bien la segunda. La primera es precisamente esta idea de que hay una crítica a los principios de la razón, y la segunda es este método de análisis que va a plantear Schleiermacher en el año de 1825 y que contiene estos tres elementos del método hermenéutico. Este método va después a cambiar, a desarrollarse, a profundizarse, pero digamos que estos son los elementos fundamentales de esa metodología. Y el segundo elemento, el segundo autor que va a estar presente en el pensamiento de Weber va a ser Wilhelm Dilthey, y específicamente su historicismo. Pero ¿qué les parece si a Wilhelm Dilthey lo revisamos más detenidamente en la siguiente sesión? No es que sea mucho más rápido, lo vamos a tener que hacer más rápido, porque en esta ocasión me interesaba que ustedes entendieran el origen de este método llamado hermenéutico, porque este método llamado hermenéutico después va a tener una connotación fundamental en el desarrollo de la metodología en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX. Entonces, hoy todavía muchas personas se han declarado hermeneutas, algunas con razón, otras no tanto, por supuesto, pero obviamente tiene que ver con el desarrollo precisamente de la filosofía de Schleiermacher, con su influencia en Dilthey, con la influencia que van a tener en Max Weber, y después más cercanos al siglo XX, perdón, más introducidos al siglo XX, pues personajes como Ricoeur y como Derrida, que son de algún modo deudores de esta corriente de análisis llamado hermenéutica. Entonces vamos a dejarlo aquí. La próxima sesión estaremos revisando la influencia de Dilthey en el pensamiento de Weber, y espero que ya la próxima sesión podamos hablar acerca de la sociología comprensiva y del método de los tipos ideales, que es el que va a plantear Max Weber y es el que nos va a dejar a nosotros, a los que nos dedicamos hoy a las ciencias sociales. Bueno, pues yo lo dejo ahí, y bueno, pues si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, este es el momento. Mira, Dulce, el problema de la doxa
como tú lo planteas, es que requiere de opiniones. Opiniones de opiniones serían algunos documentos de lo que sucede en el hecho histórico. Pero déjame decirte que precisamente esta es una de las críticas fuertes que se le podría hacer a las teorías y a las metodologías que pretenden que la ciencia es este elemento de, aquí lo poníamos, de inteligibilidad del mundo. Eh, ¿Y por qué lo es? Bueno, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás? Aquí está. Cuando la ciencia es constituida, inmediatamente va a revelar su posicionamiento de exclusión de otras visiones y de otros saberes del mundo. ¿Se acuerdan del mito de la diosa de Parménides, ¿no? Que prácticamente de ahí se va a derivar mucho del pensamiento metafísico y racional occidental. Lo voy a dibujar por acá, eso lo voy a borrar posteriormente porque eso ya lo sabemos, pero yo les comentaba a ustedes que en el poema ontológico de Parménides, hay una estructura, podríamos llamar metodológica, en lo que le dice la diosa al filósofo. Primero le dice que hay dos áreas. Aquí está. Una área del ser, ¿se acuerdan? Y la otra, la del no ser. Bueno. Y luego le dice que hay una área del conocimiento que, si bien es cierto, parece verdad, no lo es. Y esta es la doxa. Y a donde hay que llegar es a la verdad. Y la verdad se llega a través de elegir el camino de la fundamentación del episteme, es decir, la razón. Ahí está. El conocimiento de la razón nos conduciría a la verdad. Ahí está. Este es el esquemita básico de lo que es el poema ontológico. Ahora, fíjense cómo es que desde este poema ontológico que le da origen a todos los principios de la razón, hay un principio excluyente. ¿Qué excluimos primero? Le dice la diosa a Parménides: por la vía del no ser, no te metas. Ahí no hay nada. ¿Sí? Ahí no hay nada que se pueda conocer. Y luego le dice: entre el epistema y la doxa, no te metas por la doxa, no te quedes ahí, porque ahí no hay verdad definida. Y entonces solamente hay una ruta viable, de acuerdo a este planteamiento. Y esta ruta, la única ruta, la ruta que ha seguido toda la tradición occidental, desde Parménides hasta este momento, es precisamente la ruta que indaga el problema del ser y la ruta que supone al episteme y que construye a partir del episteme la verdad. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, prácticamente esto es un semáforo. Le dice la diosa: esta sí, pero esta no. Entonces, eso es a lo que se refieren los contrailustrados. No es posible que la ciencia excluya otro tipo de saberes, porque entonces tendríamos que preguntarnos
si estos saberes, el del no ser, o el de la doxa, pudieran ofrecernos algún otro tipo de conocimiento viable, ¿sí? Entonces, digámoslo así, cuando Schleiermacher plantea el camino de la dialéctica, se está alejando de esta línea para llegar precisamente a decir, bueno, ¿cómo yo puedo validar un principio de verdad dentro de un acontecimiento histórico o dentro de un texto histórico? Dice, bueno, pues voy a tener que recurrir precisamente a la dimensión de las opiniones y a la dimensión de los documentos, nada más que pues, él no le llama opiniones, sino que habla de documentos. Y los documentos, bueno, pues uno sabe que en los documentos el único principio de verdad que tienen es que ahí están, ¿no? Ahí están, son existentes, los puedo abrir, los puedo ojear, los puedo leer, pero su contenido no lo puedo validar, no lo puedo validar directamente. ¿Por qué? Bueno, porque son cosas que fueron escritas en otro momento, en otro contexto histórico, en otro contexto lingüístico. Y entonces, si yo me voy al contenido, tengo que buscar una forma de validar ese contenido. Y no lo puedo hacer por la vía de la objetividad científica, sino que tengo que buscar una vía para validar, ¿sí? Para validar el contenido de verdad y del texto, o sea, del documento, del contenido, perdón, del contenido, no del documento. El documento ya dijimos que ahí está, existe, ¿no? Del contenido del documento, vamos a llamarle texto para ya empezar a utilizar el concepto, y para validar este contenido de este texto, pues tenemos que recurrir a un método que no está considerado dentro de esta línea objetiva y racional, y ese método es precisamente el método de la hermenéutica. ¿Sí queda claro? Es decir, no podríamos utilizar como lo hace Dulce en este momento, a decir que esto es una doxa, porque entonces estaríamos jugando al discurso de la exclusión de la razón, que es ¿no? No, más bien tendríamos que plantearnos cuáles son las otras formas de conocimiento que son excluidas por la razón objetiva y encontrar nuevas formas de investigación de la realidad excluida. Y precisamente lo que hace Schleiermacher es encontrar una herramienta para validar el contenido de verdad del texto con respecto al contenido, no con respecto al documento, sino con respecto al contenido. La gran pregunta que uno tendría que hacerse cuando revisa un texto, un documento histórico, es qué demonios quiso decirnos realmente el autor en ese momento. Y para poder entender qué es lo que realmente quiso decirnos el autor en ese documento, es como Schleiermacher dice, bueno, pues analicemos al autor, al texto, al entorno lingüístico desde donde se genera su obra y obviamente a la totalidad de la obra del autor para poder comprender en su sentido más claro lo que quiso decir específicamente en ese texto. No es un que parta de la observación directa, no se puede, son documentos históricos, los autores ya murieron, los autores de su contexto y de su entorno histórico, lingüístico e intelectual también ya murieron, y entonces lo único que podemos hacer es entrar a una comprensión de lo que plantea este autor en esta obra a partir de estos principios de carácter hermenéutico. Esta ciencia de la hermenéutica pues se ha desarrollado más a partir precisamente de la obra de Weber y específicamente después a los planteamientos que vamos a ponerlos por acá. Esto lo voy a quitar
Bueno, no, déjeme ver cómo lo puedo organizar para que no se quite. Creo que de pronto son pequeños esquemitas que nos pueden ayudar, pero la hermenéutica va a ser en el siglo XX desarrollada por Riquet y por Derrida. Aunque antes que ellos podríamos hablar de Heidegger como, digamos, los que van a continuar el pensamiento hermenéutico en el siglo XX. ¿Sí? Digamos que ellos derivan su planteamiento de aquí hacia acá. Bien, entonces, a lo mejor tuvimos que dar una vuelta más grande para tratar de entender cómo es que se tienen que construir metodologías para aquellos ámbitos de las que la ciencia no va a abordar o que la ciencia objetiva, positivista, no va a abordar porque excluye esos otros ámbitos de la realidad. Y precisamente una de las cosas que va a excluir este sistema de verdad va a ser los fenómenos de la cultura, porque los fenómenos de la cultura no pueden ser objetivos, sino más bien son subjetivos. Y precisamente, y aquí ahora sí ya concluyo, Weber va a buscar el análisis de los fenómenos de la cultura desde la acción social. Pero bueno, eso lo voy a explicar en otro momento. Nos pregunta Lucía si se puede utilizar en cualquier situación o solo en investigaciones específicas. Bueno, yo creo que hay dos puntos para poder contestar, Lucía. La hermenéutica es un método de investigación y entonces yo entendería que la hermenéutica se utiliza en procesos de investigación. Por supuesto, nos vamos a dedicar a investigar fenómenos de la subjetividad o fenómenos de la textualidad para poder utilizar el método hermenéutico. ¿Se puede ocupar en cualquier situación? Sí, por supuesto que sí lo pudieras hacer. Sin necesidad de estar metida en un proceso de investigación, una vez que tú encuentras un documento, pudieras pensar primero es qué me quiso decir este cuate, eh, eh, lo que él quiso decir en su momento es aplicable a este momento y a lo mejor al finalizar, pues para tratar de entender ese cuate es ver si tiene otras cosas que ha escrito, ¿no? De manera genérica, pero eh, hace rato yo les comentaba que la hermenéutica ha tenido nuevos desarrollos y, por ejemplo, aquí yo les hablaba de Riquet, ¿dónde están? De Riquet y de Derrida. En el caso de Riquet, él va a decir, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros, aplicando las técnicas hermenéuticas sobre el texto, entendemos que la realidad, toda la realidad social, funciona como un texto?